Vamos con la edición de los pantalones, ¿no es cierto? Y hicimos las poleras, las faldas, seguimos con los pantalones. Hicimos este dibujo en plano, ¿no es cierto? En tipo jeans, ¿ya? Voy a copiar también la mesa de trabajo, ¿no es cierto? Hacia los costados. Voy a basarme en ese. Ese voy a dejar como mi base. Uno, dos y tres. Ahí tengo los tres, ¿no es cierto? Dibujos en plano. Los voy a poner acá. Obviamente delantero y espalda. Ya, no voy a copiar esto hacia el otro lado. Voy a borrar estas líneas que no me sirven. Ya sabemos las líneas que tenemos que vamos a usar para el pantalón, ¿no es cierto? Tenemos ahí la base y vamos a editar este primer pantalón. Lo voy a tratar de dejar al centro también, de una línea marcada para que, ¿no es cierto?, la edición sea simétrica hacia ambos lados. Este pantalón yo lo tengo agrupado, entonces me es fácil moverlo. Ahí lo dejé al centro, ¿ya? Voy a dejarle igual el estilo jeans, ¿no es cierto? Está bastante bien, ¿ya? Lo que sí le voy a desagrupar y le voy a dar una distinta pierna para que quede como una pata de elefante, digamos, ¿no es cierto? Un pata ancha, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero lo voy a desagrupar, botón derecho, desagrupar. Si se dan cuenta, por ejemplo, este lado también lo tengo agrupado, hay líneas que no están agrupadas, pero igual hay un grupo ahí, lo voy a desagrupar. Y también voy a desagrupar este otro lado. En la parte de arriba no voy a hacer mayores transformaciones, simplemente le voy a achicar un poquitito el tema del marrueco, ya, o del cierre, ahí, porque en teoría lo que quiero hacer es subir un poquito el tiro, ya, ahí, ¿no es cierto? Y voy a agregar puntos con la pluma en en el punto de la rodilla, ahí. Entonces después con selección directa los voy a correr y le voy a dar, por ejemplo, ahí voy a dejar 2 de separación en el centro, ¿no es cierto?, de la línea principal, y lo voy a correr 1,5 en la parte de la rodilla, ahí. Y en la parte aquí, por ejemplo, en esta parte quiero que me quede una línea continua y no tan quebrada, entonces también voy a corregir el manejador, ¿cierto? Lo voy a dejar recto ahí y lo voy a subir un poquitito para que me queden las dos piernas iguales. Aquí arriba yo puedo también esto unirlo, por ejemplo, tengo ese trazo acá, tengo este trazo aquí y lo voy a unir y voy a generar, por ejemplo, también con ese punto una curva que no me quede tan pronunciada, ¿no es cierto? Para que no me quede como tan abierto en esa parte. Y ahí ya voy a generar un poco una pierna un poquitito más estilizada, ¿ya? En la parte inferior, por ejemplo, está la rodilla, ¿no es cierto? Voy a borrar este pespunte. Primero esta línea y este pespunte porque voy a hacer otra terminación acá. Primero esto, ahí. Y aquí, por ejemplo, voy a dar anchura. Entonces voy a dejar en la línea de pasta medio centímetro ahí. Y acá también me voy a correr, o sea, hacia los costados, ¿no es cierto? Que me quede más o menos parejo. Ahí, por ejemplo, está la línea más marcada, salí medio cuadrado y aquí dejé medio cuadrado en la parte del centro, ¿no es cierto? Para que me quede más o menos alineado ahí y acá. Y acá abajo también le voy a dar una leve curva, es decir, voy a agregar un punto más o menos en el centro, en ambos centros del pantalón, ahí, de la pierna. Y con selección directa voy a bajar medio cuadradito y voy a sacar una curva para darle, ¿no es cierto?, una sensación de volumen en la pierna, digamos. Ahí y acá. O sea, que me quede, ¿no es cierto?, así. Y ahí automáticamente, ¿no es cierto?, cambió
la forma del pantalón, ya, desde un pantalón más recto, ¿no es cierto?, a una forma pata de elefante. Obviamente va a depender de ustedes qué anchura quieren dejarle también. Y básicamente vamos a hacer esa modificación en el, en el delantero, ¿ya? Como la modificación no hicimos ninguna modificación importante en la espalda, voy a hacer, o sea, en el delantero voy a corregir también la espalda, ¿ya? Voy a suprimir todo esto y voy a hacer las mismas medidas que ocupé acá, ¿ya? Las puedo ocupar acá. Ojo, miren, pueden suprimir toda la parte inferior y dejar desde la línea de tiro hacia arriba y después copiar, ¿no es cierto?, la parte con selección directa, la parte inferior del delantero para que me queden iguales. Control C, Control V, ¿no es cierto? Y los llevo y los hago calzar para que me calcen bien. Me acerco y aquí hago calzar los puntos, ¿no es cierto? Ahí. Como aquí yo subí el tiro, acá lo puedo bajar porque el tiro de espalda es un poquito más largo, entonces bajo, ¿no es cierto?, mis puntos del tiro hacia acá. Y ahí ya me queda lista mi espalda, ¿no es cierto? ¿Qué me faltan aquí? Pespuntes. Entonces voy a agregar, perdón, un pespunte en la parte inferior. Selecciono la línea con selección directa y la subo. Le agrego un pespunte ahí. Y acá, ¿no es cierto?, le doy las propiedades en trazo de un pespunte en 0,5 con línea discontinua en 2. Esta misma línea la puedo, ¿no es cierto?, repetir al otro lado y me queda el pespunte automáticamente listo. ¿Ya? Después, ¿qué voy a hacer? Acuérdense que dibujamos y pintamos los trazos de la parte posterior, ¿no es cierto?, de distinto color. Entonces selecciono todos los bordes. Ahí tengo seleccionado todo el borde. Y le digo Control C, Control V. ¿Ven? Ahí me quedó copiado. Voy a ir a Objeto, Pintura Interactiva, Crear. Y le voy a dar un relleno blanco y un contorno negro. Y voy a sacar la línea de contorno y lo voy a volver a subir, ¿no es cierto?, y encajar en el pantalón. Así. Botón derecho, organizar, enviar detrás. Como ya apliqué la pintura interactiva y tengo mi pintura interactiva sobre el pantalón, no le apliqué ahí el color gris, voy al bote de pintura, voy a mi muestras, selecciono el gris y lo puedo aplicar directamente aquí, ¿ven? No tiene mayor incidencia. Y ahí me queda listo el pantalón delantero. Lo que sí le voy a agregar, por ejemplo, va a ser con la pluma un trazo, por ejemplo, de aquí a acá. Solamente trazo, P, y otro de aquí a acá. Ahí. Ya, como con la forma de la pierna. Este también lo puedo repetir al otro lado. Control C, Control F, botón derecho, transformar reflejo. Ok, vertical, ¿no es cierto? Y lo copio al lado de acá para que me dé una sensación como de movimiento y un poquitito más de volumen. Cambio el trazo uniforme y le doy un grosor de 2, ¿no es cierto?, para que me quede como si fuera un trazo de un lápiz. Ahí. Ya, y en la espalda, ¿no es cierto?, lo dejamos así. Ya, y también voy a unir, por ejemplo, aquí igual tengo grupos, entonces es importante que yo desagrupe todos esos grupos que tengo. Ah, ya había desagrupado, miren. Entonces voy a unir, por ejemplo, los trazos aquí en la cadera, unir, y acá unir, y después los voy a seleccionar todo el contorno para, ¿no es cierto?, copiarlo y aplicarle el color. Control C, Control V. Perdón, tenía seleccionado solamente una parte del trazo. Voy a seleccionarlo todo, ahí. Control C, Control V. Ahí se me copió el pantalón completo, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer ahora?
Como aquí, por ejemplo, aquí no necesito aplicar pintura interactiva porque tengo solamente el trazo del pantalón, entonces, por ejemplo, voy a ocupar relleno, ¿no? No es necesario porque como está todo el pantalón delineado, está cerrado, ¿no es cierto? Si yo aprieto trazo y relleno, automáticamente se me va a aplicar, ¿no es cierto?, a ambos lados porque los trazos se cierran ahí. Entonces, ¿no es cierto?, si se dan cuenta, hasta llegan los trazos y están unidos. Entonces, este espacio queda automáticamente como sin relleno, ¿no es cierto?, porque la pierna está cerrada completa. Entonces, borro el trazo, lo voy a agrupar y lo voy a llevar, ¿no es cierto?, hacia el jeans. Lo voy a poner encima de esto, del pantalón base, ¿cierto? Ahí, botón derecho, organizar, enviar detrás. Y ahí me queda listo, ¿no es cierto?, el pantalón. Me faltaron los pespuntes en la basta, que los puedo copiar directamente del delantero. Si se dan cuenta, los puedo copiar con el Alt, porque están ambos a la misma altura, entonces me van a calzar perfectamente en la espalda. Y aquí puedo hacer una línea y un trazo, así como los que hice en la parte del delantero, ¿no es cierto?, como esto, ¿cierto?, en las piernas también. Ahí, voy a hacer uno ahí y voy a hacer otro en la parte de acá. Un poquito más largo. Y obviamente le voy a cambiar las opciones de trazo. Miren, si no les aparece la opción de uniforme, por ejemplo ahí, porque hicieron el trazo recién, esa opción también la da aquí. La ventana trazo y dan la opción de mover, ¿no es cierto? Aquí también puedo agregar, ¿no es cierto?, una curva como para formar la parte del glúteo. Se me movió ahí la pintura interactiva, por eso voy a aplicar una sola, no voy a aplicar en ambos lados. Solamente es ahí. Y le voy a dar el mismo trazo, ¿no es cierto?, uniforme. Esta la voy a bajar acá. ¿Ven? Y me queda como un pantalón un poquito más realista, ¿no es cierto? Lo agrupo, control G, agrupo el delantero y control G, agrupo la espalda. Y ahora ya me es más fácil, ¿no es cierto?, moverlo. Esa es la primera transformación. Vamos con la segunda. ¿Ya? Para la segunda voy a hacer un pantalón un poquitito más formal, ¿ya? Entonces no voy a ocupar todas las líneas que voy a hacer. Como no voy a ocupar todo, ¿no es cierto?, voy a desagrupar. Voy a dejar como las líneas bases nomás. Desagrupar y voy a trabajarlo con pretina recta igual, entonces como que no va a ser necesario. Voy a borrar la mitad del pantalón, ¿ya? Y acá, por ejemplo, voy a borrar la pretina, que está en forma, ¿no es cierto?, porque la voy a dejar completamente recta. Ahí borro, no era necesario borrar esa línea, esta sí. Suprimir, suprimir. Suprimo este pespunte. Voy a suprimir las presillas. ¿Ya? Suprimo, suprimo. Esta línea la voy a bajar. Y voy a crear un rectángulo. ¿Ya? Aquí era importante como dejarlo centrado. Me voy a mover un poquitito. Y me aceleré un poco, así que voy a eliminar, por ejemplo, todo esto que no me sirve. Y voy a dejar mi pantalón en una línea marcada para que sea mi línea de centro y dé la misma cantidad de proporción hacia ambos lados. Entonces voy a hacer un rectángulo para hacer la línea la pretina recta. Si se dan cuenta, di 1,5 centímetros de la línea más marcada. Ahí está, súper bien. ¿Ya? Y después estas líneas, ¿no es cierto?, las voy ordenando. Por ejemplo, esta línea la llevo acá. Esta línea ya no la voy a ocupar, ¿no es cierto? Estos remates que son como de jean tampoco los voy a ocupar. Sí, la línea, ¿no es cierto?, de bolsillo, entonces genero el bolsillo acá y voy a dejar un bolsillo más diagonal, miren. Así. Voy a borrar el pespunte porque en realidad le voy a hacer como un tipo de sesgo. Me quedó como todavía un poco curvo. Entonces lo vuelvo como a ordenar.
corro esta hacia el lado, la copio, ¿no es cierto? La corro y le doy como el volumen como si fuera un sesgo. De ahí, obviamente voy a subir el botón, ¿no es cierto? Acá. Si se dan cuenta, la pretina igual me queda un poquitito angosta, la voy a agrandar un poquitito más en comparación, ¿no es cierto?, al botón. Voy a volver a corregir, ¿no es cierto?, las líneas de los costados y del bolsillo. Una vez que las corrijo, me voy a alejar y voy a transformar la pierna. Si se dan cuenta, la cadera está como muy marcada, yo necesito algo un poquito más, voy a hacer algo un poquito más masculino, entonces no les voy a dejar la cadera tan marcada, voy a dejar la cadera un poquito más recta y lo mismo voy a hacer con la pierna, miren. Voy a eliminar esa línea inferior y voy a trazar la línea de arriba hacia abajo de una vez. Y obviamente voy a dejar la pierna un poquitito más ancha. Ahí. Y este punto acá, obviamente lo puedo unir. Ya, miren, no me deja unir porque me dice que son como de distinto grupo o hay otro punto entre medio, miren. Si se dan cuenta, yo seleccioné y ahí hay otro punto que me está molestando. Lo suprimo y ahora selecciono más de cerca y me queda, ¿no es cierto?, el trazo. Ahí ya puedo unir, ¿no es cierto?, el trazo. Me voy a alejar para que vean que es un pantalón un poquito más recto y voy a correr la cadera, la voy a bajar un poco para que me quede no tan marcada, ¿no es cierto?, como en el caso del jeans, sino que un poquito más recto. Ahí, por ejemplo, ¿no ven? Se dan cuenta, cambió, ¿no es cierto?, el pantalón. Y voy a hacer una línea recta desde la pretina, más o menos desde la mitad de la pierna. Y voy a pasar un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque le voy a hacer a la pierna aquí, le voy a agregar un punto. Ahí, agregué un punto con la pluma y ese punto lo voy a llevar acá. Ahí, le voy a dar, ¿no es cierto?, como una línea de quebradura. Ahí, si se dan cuenta, es un pantalón un poco más masculino. Voy a subir esta línea hasta la cintura. Voy a sacar un pespunte acá, solamente de esa línea. Le voy a dar el pespunte y voy a subir la cremallera y voy a dejar un solo pespunte en la cremallera y la voy a hacer un poquito más lineal, miren. En vez de dejarlo tan quebrada, la voy a dejar un poquitito más recta. Siento que esto me queda un poquito ancho, entonces lo puedo correr. Selecciono ambos puntos, ¿no es cierto?, y lo corro. Ya miren, aquí es importante, si se dan cuenta, en el botón, si yo muevo el botón, se me va a ver el pespunte. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo que les explicaba en el tutorial anterior, el tema de los grupos. Por ejemplo, esto yo lo tengo agrupado. Voy a agrandar un poquitito el botón. Ahí. ¿Se dan cuenta? Se sigue viendo como la línea, ¿no es cierto?, del pespunte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar al grupo. Tengo seleccionado, ¿no es cierto?, todo el grupo del botón, la línea de afuera y los dos círculos chicos. Pincho, hago un clic, vuelvo a pinchar y selecciono solamente el trazo, ¿no es cierto?, del círculo grande. Y le voy a poner relleno. Pinchando solamente ahí. Y le voy a cambiar el trazo a 0,5 para que no me quede un trazo tan grueso. ¿Ya? Y ahora miren, me sigue apareciendo, ¿no es cierto?, atrás, pero tiene relleno. Entonces, eso quiere decir que el pespunte está encima. Miren, selecciono el botón derecho, organizar, traer al frente. Y automáticamente, ¿no es cierto?, me tapa el pespunte, ¿no es cierto?, que tengo en la pretina. Y voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con las presillas. Miren, si quiero dibujar una presilla, voy a dibujar un rectángulo. Me voy a salir aquí un poquitito de la parte superior de la pretina para que se sienta que hay un volumen. Obviamente esto lo voy a dejar de 1. Voy a copiar las propiedades de esto y le voy a dar un relleno. Ahí, como les dije, lo voy a dejar un poquito más arriba, ¿no es cierto? Entonces como que me da la sensación de que hay una presilla ahí. Ya, como es pantalón formal, no le voy a hacer como el, ¿cómo se llama?, el pespunte orillado que llevan como las presillas de los jeans. Lo voy a dejar así nomás. Y ahí está listo mi pantalón, ¿no es cierto?, la mitad de mi pierna. Voy a seleccionar esto y le voy a decir
voy a deseleccionar la línea de centro, porque ya como la tengo al medio no es necesario que la tenga dos veces. Y le voy a decir, voy a seleccionar la presilla, control C, control V, botón derecho, transformar, reflejo. Podría haberlo hecho con control F también para que me quedaran como alineados, pero no es fácil, o sea, no es difícil, por ejemplo, dejarlo como, alinearlo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Ahí quedó perfecto. Si se dan cuenta es un punto. Borro este trazo que no me sirve porque ya tengo el trazo de la cremallera hacia el otro lado. Y aquí simplemente voy uniendo, ¿no es cierto?, los trazos. Ahí. Y ahí ya está listo, ¿no es cierto?, un pantalón un poquito más formal. ¿Ya? Una vez que tengo, ¿no es cierto?, todos los trazos como de que conforman el pantalón, lo puedo seleccionar los contornos para aplicarle el color. Ahí. Y aquí me pasa, por ejemplo, lo mismo que me pasaba en el otro, lo puedo copiar, control C, control V. Y no es necesario aplicar la máscara de recorte porque como no se ve una espalda, ¿no es cierto? No necesito aplicar más de un color, solamente le aplico relleno. Ya, ojo acá, miren. Por ejemplo, si se dan cuenta, como no tengo terminado, por ejemplo, el dibujo en esta parte, por ejemplo, este es un trazo, y ese trazo va de aquí a acá, solamente me va a crear ese espacio, ¿no es cierto?, de dibujo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que terminar ese trazo en la mitad, ahí. Y lo mismo, ¿no es cierto?, al otro lado para que me quede el trazo sin ningún espacio en blanco. Y de ahí selecciono todas las partes del pantalón, ¿no es cierto?, y le saco el trazo y me queda solamente todo en blanco. Lo voy a agrupar para no confundirme y lo voy a llevar hacia... Ay, lo había agrupado, perdón, ahí. Control G, agrupar. No me está tomando ese, control G, ahí. Ahí ya lo tengo agrupado. Lo llevo a mi pantalón y le digo organizar, enviar detrás. Y ahí me queda listo, ¿no es cierto?, mi pantalón. Le puedo dar una línea aparte de las piernas, ¿no es cierto?, sin relleno, ahí, solamente línea, aquí y acá, que me interpreten, ¿no es cierto?, el movimiento que yo necesito en color gris. Una línea uniforme, un trazo en dos y en color, ¿no es cierto?, de trazo gris. Ahí está, listo. Y como hice la mayor modificación, ¿no es cierto?, modifiqué casi todo. Voy a eliminar la espalda, voy a copiar el delantero hacia el costado, ahí, ¿no es cierto? Y de aquí, ya por ejemplo, voy a mover la máscara de recorte, ¿no es cierto? Y voy a modificar el pantalón como si fuera la espalda. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar los bolsillos delanteros, borro la cremallera, esa línea de centro no hay que eliminarla, sí el botón, y voy a crear, por ejemplo, las líneas, esta y esta línea las voy a bajar, ahí, ya, y voy a crear, por ejemplo, voy a mover esto hacia acá, un poquito hacia el costado, un cuadradito, si se dan cuenta, y voy a hacer otra más, la voy a copiar y voy a crear otra en el centro espalda. Y para hacer bolsillos, les voy a hacer un bolsillo ojal o un bolsillo filete. Estos tipos de bolsillos están en los bolsillos que les envié en la guía, ya están los nombres de todos estos bolsillos. Entonces la idea es que vayan viendo esas guías también y el material que les voy enviando para que tengan mayores ideas como para crear el dibujo en plano. Lo copio, control C, control F y lo voy a agrandar, miren. Ahí, acá y ahí. Una vez que hago eso, le doy pespunte, ¿no es cierto? Y me queda el bolsillo listo, cosa que copio, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Más o menos, ¿no es cierto?, un cuadradito ahí. Y después vuelvo a copiar, ¿no es cierto?,
o sea, vuelvo no a copiar, sino que a traer la pintura interactiva, o sea, o el trazo en blanco, ¿no es cierto?, con relleno hacia el pantalón. Y ahí me quedaría lista la espalda. Lo que sí siento es que me quedó, por ejemplo, como los bolsillos muy arriba, así que lo voy a modificar. Los voy a seleccionar, control G, los voy a agrupar, control G, lo vuelvo a agrupar. Y ahora los selecciono y los voy a bajar un poquitito, para que me queden un poquito más abajo. También puedo agregar como dato extra una pinza, ¿no es cierto?, de aquí a acá. Ese trazo va en negro. ¿Ya? Control C, control F para que me queden los dos iguales. Transformar reflejo, en vez de hacerlo lo reflejo más fácil. Y lo copio. Ahí sí. Ahora sí ya me quedó listo, ¿no es cierto?, el pantalón en la espalda. Y voy a agrupar, no sé si esto lo tengo agrupado o no, voy a agrupar el delantero, control G, y la espalda, control G. Y de ahí, como aquí no tengo los nombres, los voy a copiar hacia el costado y los dejo identificados. Ya tengo, ¿no es cierto?, dos pantalones. Y en el tercer caso voy a hacer un short, ya un poquitito más elaborado. Así que me voy a acercar, ya. Voy a eliminar las líneas que no me sirven. Acuérdense de centrar el pantalón, que no les pase lo que me pasó en el anterior. Ahí lo centro en una línea como predominante. Voy a usar la misma pretina, pero no voy a usar la misma pierna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. Como esto, ¿no es cierto?, lo tengo todo agrupado, voy a crear un trazo desde aquí. Y voy a hacer un short como suelto, holgado. Ya, por ejemplo ahí. Miren, por ejemplo aquí me está pintando con relleno, miren. ¿Ven? Está pintando el relleno. Yo lo que quiero, por ejemplo, es que me pinte solo el trazo. Entonces voy ahí, invierto. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ahí. Aquí, corto y voy hacia, ¿cierto?, el centro. Voy a subir un poquitito el tiro, ahí. Y voy a eliminar, en realidad, las piernas que no me sirven, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ahí tengo un trazo compuesto y ese trazo me sirve, entonces este no lo voy a eliminar. Es más, voy a ir a la pluma, le voy a poner un punto acá, a este trazo, ahí, y voy a eliminar desde ese trazo hacia abajo, miren. Suprimo ahí, y después suprimo lo que me queda de pierna. Aquí voy ahí, y voy ordenando, ¿no es cierto?, los trazos de mi short nuevo. La idea es que quede como, ¿no es cierto?, como todos los trazos como armónicos, ¿no es cierto?, ahí. Y acá puedo unir ese trazo ahí. Ahí ya me quedó una pretina un poquito, o sea, un volumen un poquito más pronunciado. Y voy a copiar, ¿no es cierto?, este mismo trazo hacia el otro lado. Obviamente antes agregando un punto acá, ¿no es cierto? Perdón, ahí me salió porque no había seleccionado ningún punto. Suprimo. Y suprimo, ¿no es cierto?, lo que me queda de pierna. Suprimir. Como les dije, aquí subí un poquito el... Ahí, ya les voy a explicar por qué dejé ese espacio. Voy a copiar esto hacia el lado. Control. Antes de eso, mira, voy a hacerle el pespunte. Entonces voy a seleccionar toda la parte inferior, sin ese punto. Toda esta parte, ¿no es cierto?, inferior. Shift para deseleccionar, ¿cierto? Y copio. Ahí. Y borro estas líneas que no me sirven, que están de más. Ordeno los pespuntes ahí. Ese punto está de más, miren, suprimo. Lo seleccioné por de coincidencia. Ordeno, ¿no es cierto?, estos trazos. Aquí me quedó un trazo de más. Ojo con eso. Vayan afinando un poquito el ojo también, ¿no es cierto?, para que vayan reconociendo dónde les quedan trazos extra. Y voy ordenando, ¿no es cierto?, estas partes. Ahí me quedó el pespunte dividido, lo puedo unir. Listo. Este punto lo voy a ordenar ahí y le doy las propiedades, ¿no es cierto?, de pespunte.
Ya, una vez que ya tengo eso listo, selecciono esto, control C, control F, botón derecho, transformar reflejo, ok, y lo llevo, ¿no es cierto?, hacia el otro extremo. Me va a calzar perfecto porque tengo las mismas medidas, ¿no es cierto? En el caso de que queden esas pequeñas diferencias, ustedes simplemente mueven, ¿no es cierto?, con el punto ancla y la flecha blanca, digamos, la selección directa, los puntos que quedan como un poquito cambiados, ¿no es cierto? Aquí dejé ese espacio porque voy a hacer lo mismo que hice en el pantalón anterior, o sea en el jeans, ¿no es cierto? Voy a unir estos dos trazos ahí, unir, y le voy a dar una sensación de curva. Voy a traer y voy a traer esto hacia abajo, ahí, y de ahí me queda listo esto, ¿no es cierto?, como en la parte del vuelo, y de acá, y de aquí, selecciono esto, le voy a dejar eso también 2 puntos, voy a borrar esto, voy a desagrupar, desagrupo, ahí, estos bolsillos ya no los voy a ocupar, así que los voy a eliminar, ahí, no había desagrupado eso, botón derecho desagrupar, tomo esto, eso, ahí. Y aquí voy a crear, ¿no es cierto?, otro tipo de bolsillo, un poquitito más rectangular o geométrico. Por ejemplo ahí, invierto, dejo mi trazo y copio, lo voy a dejar como un sesgo nomás, así. Ahí ven, una vez que está listo, lo selecciono y lo llevo hacia el otro extremo. Si quieren le pueden agregar un pespunte, también se va a ver bonito, como más detalle. Ahí, selecciono y le doy las propiedades de pespunte. ¿Ya? Y aquí se me olvidó hacer en la parte inferior, ¿no es cierto?, la parte de la espalda. Voy a hacerlo al tiro. Que me quede como un poquito más larga la espalda, que se vea la diferencia, ¿no es cierto?, entre un delantero y una espalda. Ahí. Esto lo cambio, ¿no es cierto?, queda negro. Siento que aquí... Ay, perdón. Ahí. Siento que esto, ahí, lo tomo y lo copio. Para generar, ¿no es cierto?, el pespunte. Acá y ahí. ¿No es cierto? Obviamente aquí va a quedar el pespunte un poquito más pegado porque está como más pegado al contorno, ¿no es cierto? Doy la propiedad de pespunte, ¿no es cierto? Y voy a copiar esto con esto. Control C, control F, botón derecho, transformar reflejo. Ok. Y lo llevo, ¿no es cierto?, sin soltarlo hacia el otro lado. Si lo sueltan van a tener que copiar uno por uno de nuevo y una lata, así que no traten de no soltar la selección. Y ahí me acerco para hacerlos calzar como correctamente. Ahí está bien, veamos el bolsillo, está perfecto. Cuando les queden bien calzados lo toman, ¿no es cierto?, y ahí queda listo. Todavía no voy a terminar si esto. Voy a cambiar un poquitito la forma del jeans. Entonces, miren, en realidad ni siquiera voy a dejar este trazo ahí, porque le voy a hacer un cierre invisible al costado. Voy a borrar el botón, ¿ya? O le voy a hacer, no, le voy a hacer un cierre invisible en el centro. Estoy como pensando en diseños nomás, como nada del otro mundo. Voy a borrar, miren, lo que sí voy a borrar, por ejemplo, va a ser la espalda. Suprimir, porque le voy a crear una pretina alta. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso?
Voy a desde aquí empezar a generar una pretina, ¿no es cierto?, un poquitito con volumen, ahí, que llegue hasta acá. Entonces ahí me quedo como medio extraño, ¿no es cierto? Ese punto ancla lo puedo llevar ahí, ¿cierto? Y voy dándole la forma, ¿no es cierto?, de vuelos. Así. Siento que aquí este punto igual me quedó muy quebrado. Lo bajo un poquitito para que no me quede tan marcado. ¿Ven? Este punto lo llevo hacia acá, lo dejo ahí, para que sientan que haya una abertura. Entonces copio todos los puntos superiores, ahí, elimino este trazo, suprimir, y elimino este trazo de acá, ¿no es cierto?, que no me sirve, el punto ancla, suprimir. Estoy generando básicamente los pespuntes. Unir. Ahí. Aquí hay como dos puntos que me están molestando. Me quedó el punto ancla en realidad por el otro lado. Voy ahí y los ordeno. ¿Ven? Sentí que tenía algo raro ahí el punto, entonces simplemente hay que fijarse como en esas cosas, en esos detalles, de por qué, por ejemplo, me aparecía una línea más, era porque, claro, el punto ancla estaba como invertido. Selecciono, uno todo este trazo, unir, ahí sí, y pongo un pespunte. Y junto con esto voy a dibujar la espalda, para después copiar todo junto, ¿no es cierto? Ahí. Trato de hacerlo un poquito más elevado para que obviamente me genere, ¿no es cierto?, un poquito más de volumen. Ahí sí. Igual que con lo anterior, voy uniendo, ¿no es cierto?, los trazos. Ahí. O sea, voy modificando los puntos para que me queden, ¿no es cierto? Este me quedó como muy abajo y lo voy a mover. Y este lo voy a bajar ahí. Ahí sí. Y acá esto lo voy a copiar, ¿no es cierto?, para hacer el pespunte. Ahí. Aquí también voy a hacer lo que hice, por ejemplo, cuando hice vuelos delante. Le voy a hacer como líneas hacia arriba, ¿no es cierto?, para que se sepa que hay, por ejemplo, un recogido. Entonces voy creando puntos, o líneas, perdón, así como cortas, no muy largas, ¿no es cierto?, que den la sensación de que hay. Y un recogido, y las selecciono y las agrupo, control G, para después seleccionarlas todas juntas. ¿Qué más voy a hacer acá? Voy a estas líneas, en vez de dejarlas así, les voy a hacer un cinturón. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar el trazo a negro, lo voy a achicar un poquitito en el centro, ahí, ¿cierto? Ahí. Lo mismo con el pespunte, aquí me quedo este pasado, lo ordeno, es puro orden de manejador, ¿ven? Selecciono el trazo negro, o sea, pincho el trazo negro y doy las propiedades, ¿no es cierto?, de un trazo. También lo voy a achicar un poquitito. Ahí, lo subo. Y acá. Y acá, miren, lo que voy a hacer va a ser salirme hasta la línea. Y voy a cerrar el cinturón desde aquí a acá. Creé como una línea, ¿no es cierto?, encima. Ahí. Una vez que ya creo todo ese lado, ¿no es cierto?, puedo suprimir este lado de acá, suprimir, suprimir, y copio, ¿no es cierto?, lo mismo que tengo en el lado de acá, lo copio, control C, control F, botón derecho, transformar reflejo. Ok.
y lo llevo, ¿no es cierto? Transformar reflejo. Ok, lo tomo de una línea, ¿no es cierto? Y lo llevo hacia el otro extremo con el Shift. ¿Ya? Me quedaron las presillas por abajo, no importa, no se preocupen. Botón derecho, organizar, traer al frente. ¿Ven? Ahí me queda como listo, ¿no es cierto? Voy a unir el centro espalda, ahí, botón derecho, unir, botón derecho, unir, y voy a extender esta línea, ¿no es cierto?, hacia la espalda. Ahí me queda listo, ¿no es cierto?, el pantalón delantero. Voy a hacer igual un par de líneas acá, como para indicar que hay movimiento. Ahí. Acuérdense que con la P, ¿no es cierto?, van ahí. Y ahora acuérdense lo que tienen que hacer es copiar, ¿no es cierto?, las líneas de contorno. Aquí tengo, por ejemplo, el contorno de espalda, tengo la pretina ahí alta, tengo la parte inferior, tengo, ¿no es cierto?, la parte de las pretinas internas, ¿ya? Esas son como las líneas predominantes. El cinturón de repente no es necesario solamente por el contorno, la espalda en las piernas. Y le digo control C, control V. Aquí, por ejemplo, si yo aprieto simplemente relleno y contorno, me va a tapar muchas líneas. Entonces, entre estar como cerrando todos los trazos, yo opto, y es lo mejor que podemos hacer, objeto, pintura interactiva, crear, ¿no es cierto? Le damos el color blanco, borramos los trazos, lo volvemos a llevar, ¿no es cierto?, al dibujo, lo hacemos calzar bien y le decimos, ¿no es cierto?, botón derecho, organizar, enviar detrás. Y ella me queda con color blanco, ¿no es cierto? Puedo ir al bote de pintura, muestras, y la parte de las espaldas les pongo los grises que necesito. Estas líneas, ¿no es cierto?, que estaban agrupadas, las puedo seleccionar todas, ahí. Voy a uniforme, les cambio la forma, les cambio el color, pincho el trazo, voy a muestras y las dejo grises. Ya, las de arriba las puedo dejar de 1 y estas de acá abajo, ¿no es cierto?, que tengo que son como más gruesecitas, las puedo dar un contorno de 3 para que me dé la sensación de que hay como una profundidad un poquito mayor, ¿no es cierto?, en los pliegues. Aquí esto no se preocupen, por ejemplo, si quedan pasados ahí, los suben un poquitito y queda, ¿no es cierto?, listo como un frunce o un pliegue. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren, por ejemplo, voy a hacer un... Ay, control Z. Tenía eso seleccionado, se había cambiado. Voy a hacer una hebilla acá con un... Si se dan cuenta, está con relleno y con forma. O sea, con relleno y trazo. Y voy a hacer otro un poquito más chico en la parte de adentro. Y este lo voy a agrandar y lo voy a adaptar, ¿no es cierto?, para que me quede como... Y este no es necesario que tenga relleno, da lo mismo, porque se ve el de atrás. Ahí, lo agrupo, control G, y lo voy a llevar aquí a mi pantalón. Y la voy a poner en el centro. Ahí. ¿Ven? Y cómo queda la sensación, ¿no es cierto?, que va la hebilla, ¿no es cierto?, del cinturón. Ahí estaría listo, ¿no es cierto? Es un short bastante como detallado en comparación a los anteriores, pero queda bastante bonito, ¿no es cierto? Borro mi espalda del jeans porque no me sirve, ¿no es cierto?, absolutamente nada de eso. Entonces, suprimo, copio este mismo pantalón, este mismo short, ¿no es cierto?, hacia el costado. Ahí. Y obviamente, como todos los demás, voy a separar, ¿no es cierto?, la pintura interactiva y voy a dar los aspectos de las espaldas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Primero voy a borrar la hebilla, ¿no es cierto? Voy a borrar los bolsillos, voy a borrar las líneas, ¿no es cierto?, del delantero que no me sirven, todas estas.
Acuérdense de irlas borrando con selección directa, ¿no es cierto? Para que borren solamente los trazos que necesitan y no borren todos los trazos. Ahí. Tengo que, ¿no es cierto?, borrar la pretina. Ahí y ahí. Borro esto. Voy a la pluma y obviamente voy a terminar la pretina acá y acá. Ahí me queda, ¿no es cierto?, mi pretina de espalda. Y aquí voy a invertir, ¿no es cierto?, todas estas líneas. Primero voy a subir esto, que no lo voy a ocupar por el momento, los voy a guardar, los voy a dejar reservados ahí. Y voy a invertir, ¿no es cierto?, mis pretinas hacia arriba. Ahí, todo esto se hace, ¿no es cierto?, con el uso de manejador y el punto ancla, nada más, no tiene mucha ciencia. Ahí. Y ahí, ven, en el costado no se mueve. Puedo eliminar este lado de acá, ¿no es cierto? Y después copiar el lado que necesito. Ahí. No, me quedo como muy pegado en el centro. Me acerco un poquitito más para moverlo levemente. Ahí. Y estas las subo, ¿no es cierto? Y las voy rotando. La idea es que esto estuviera agrupado, control G. Y las voy rotando, ¿no es cierto?, en forma de la pretina. Control G. Lo mismo con esta. Las rotas, miren, para rotarlo es súper fácil. Las tomo de ahí y las giro, ¿no es cierto?, desde las orillas. Y ahí estaría listo, ¿no es cierto?, el centro. Ya. Selecciono todo esto. Control C, Control F, botón derecho, transformar, reflejo. Ok. Y lo muevo, ¿no es cierto?, con el Shift presionado hacia el otro extremo para que me calcen en el centro. Ahí. ¿Ven? Importante, aquí por ejemplo voy a unir las líneas del centro del cinturón. ¿Por qué? Porque necesito que esto me quede con relleno y que no me quede, por ejemplo, ahí pongo unir y voy acá, puedo bajar esto ahí, bajo, es puro orden de manejador, y lo mismo voy a hacer acá abajo, botón derecho unir, no me unió, botón derecho unir, ahí sí, y le voy a dar relleno, selecciono, doy relleno, traigo las presillas hacia arriba, organizar, traer al frente. Es básicamente para hacer esto, miren, para que me quede ahí y esto me quede de aquí hacia arriba. Para que no se vea un corte, ¿no es cierto?, digamos, en el centro del cinturón, que se vería feo, ¿no es cierto? Y aquí voy a hacer lo mismo con esto. Botón derecho, transformar, reflejo. Ok, perdón, esto lo voy a reflejar de manera, transformar, reflejo, y lo voy a transformar de manera horizontal. Ok, ahí, y lo llevo, ¿no es cierto?, a mi pretina y las voy, ¿no es cierto?, ordenando como a mi conveniencia. Por ejemplo, me quiero muy abajo, entonces pero eso lo voy a hacer, lo voy a ordenar después cuando ya haga la máscara de recorte, perdón, no me voy a adelantar. Aquí voy a crear un bolsillo parecido al que hice, ¿no es cierto?, filete de ojal en la parte, en el pantalón anterior. Con la herramienta rectángulo voy a hacer un bolsillo rectangular. Ahí. Y le voy a hacer una línea en el centro.
¿no es cierto? Posterior a eso copio el rectángulo, control C, control F, lo agrando un poquitito y le doy las propiedades de un pespunte, como el que tengo ahí. Agrupo, control G, ¿no es cierto? Y copio hacia el otro extremo. Como este me quedó centrado con la línea de centro, hago lo mismo, ¿no es cierto?, al otro lado. Ahí. Los dejo los dos como alineados. Estas líneas las puedo dejar exactamente igual, ¿no es cierto? Y los pespuntes los ordeno, los llevo a las orillas de las piernas, a los contornos, ahí y acá. Y ahí ya está listo, ¿no es cierto? Prácticamente listo mi pantalón. Lo que hago ahora es, ¿no es cierto?, este pantalón del delantero le voy a dar todo color blanco y le voy a sacar, ¿no es cierto?, blanco, perdón, ese es un degradado. Le doy color blanco y le saco el relleno, ¿no es cierto?, y lo llevo hacia el pantalón. Y lo que les explicaba de estas líneas, ¿no es cierto?, que las puedo bajar ahí y con selección directa, ¿no es cierto?, las puedo ir moviendo de a una. Aunque sean parte de un grupo, las puedo ir moviendo de a una. Las puedo ir acomodando, ¿no es cierto?, a la forma de la pretina. Ahí. No es necesario que les queden, obviamente, acuérdense, todas iguales. Pueden ser algunas un poquito diferentes. Acá, ahí, ¿no es cierto? Es por orden, como les decía, de manejador y de puntos ancla. Ahí estaríamos listo con el pantalón delantero y el pantalón espalda, ¿viste? Tenemos control G para agrupar. Acuérdense que esas líneas dan lo mismo, no tienen mayor incidencia, una pintura interactiva. Y esto está agrupado, ¿no? No, está agrupado. Control G para agrupar. Ahí ya me queda listo, ¿no es cierto?, el short delantero y espalda. Y borro, ¿no es cierto?, estas líneas que me quedaron extra de la basta. Y ahí copio los nombres hacia el costado y los dejo listos. Ahí tengo tres tipos de pantalones distintos, ¿no es cierto?, ya un poquito más evolucionados del base que teníamos al principio. Y no se olviden de guardar. Pongo archivo, guardar como. Voy a tipos de pantalón, ¿no es cierto? Tipos de pantalón. Y pongo guardar en formato Adobe Illustrator para que después los podamos seguir editando. Ok, guardar. Ahí está, listo, ¿no es cierto?, mis dibujos en plano de pantalón. Seguimos ahora con el vestido, ¿ya?